recita el siguiente pasaje: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Él está diciendo a la gente que están rechazando la gracia, pero sobre todo estamos rechazando al mediador, que eso se refiere a Jesucristo, como el que por su sangre rociada, dice la escritura, el que ha rociado su sangre, que la sangre de él habla mejor que la de Abel. Alguien diga conmigo: la sangre habla. Ahora, lo primero que yo quiero que usted note es la expresión que el apóstol Pablo deja haciendo énfasis. Dice: a Jesús, el mediador. Y lo primero que este pasaje enseña es que Jesús era el mediador, era el único que podía quitar el pecado y también librarnos de toda enfermedad. Levante su mano y diga: Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados, quitar nuestros pecados y romper toda maldición sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida. ¿Verdad que sí? Entonces, antes de Cristo, todo sacrificio que se hacía y todo derramamiento de sangre de un cordero, de un animal, no podía, ese derramamiento, ese sacrificio, no podía quitar el pecado. No había forma de quitar el pecado a través del sacrificio. La iglesia judía, la iglesia hebraica, crece con un ritual que el Señor demandaba de un sacrificio, de un cordero, de un animal o de cualquier sacrificio que se ofreciera para cubrir o para perdón de los pecados. Entonces el sacerdote tenía que entrar una vez al año probablemente a ofrecer un sacrificio en el altar. Este sacrificio servía para, durante ese año, los pecados de una nación como Israel eran justificados, que eran perdonados, es decir, su pecado era cubierto. Ahora, lo interesante es que si usted quitaba al año toda la sangre, el pecado seguía ahí mismo. El pecado nunca fue quitado durante ese tiempo. Nunca podía ser quitado. Cuando la sangre era limpiada, cuando se quitaba todo eso, el pecado seguía ahí. ¿Por qué razón? Porque no había sacrificio, no había sangre perfecta que pudiera quitar el pecado de los hombres, de nosotros. Por eso Jesús vino en la cruz del Calvario, se expone en la cruz del Calvario para mediar. Sus sacrificios, sus derramamientos de sangre fue la que medió para reconciliar al hombre con Dios. Entonces su sangre es la única que tuvo el poder, la autoridad de quitar el pecado. Por eso el profeta Juan señala en algún momento de la historia, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Levante su mano y diga: Él quita el pecado del mundo. Entonces todo pecado antiguamente era cubierto por la sangre, pero no era quitado por la sangre. Ahora bien, cuando Jesús es puesto en la cruz del Calvario, usted se va a dar cuenta que Cristo va a la cruz del Calvario. La tradición enseñaba algo bastante interesante. La tradición enseñaba que todo sacrificio, cuando tú lo ofrecías, el que ofrecía el sacrificio tenía que ponerle una etiqueta al animal. Es decir, si tú ibas a sacrificar un becerro, al becerro tenías que colocarle una etiqueta en la oreja, en alguna parte, y esa etiqueta decía a qué familia pertenecía ese sacrificio. Entonces le ponían una etiqueta y decía: este sacrificio pertenece a la familia Macía, a la familia Hernández, o a la familia Figueroa, o a la familia, a cualquier familia, a la familia de la pastora Flor. A esa familia pertenecía. Entonces el sacerdote, cuando miraba el sacrificio, el sacerdote sabía qué familia había traído o no había traído el sacrificio. Ahora, esto explica la razón por qué cuando Cristo va a la cruz del Calvario, se le pone un letrero arriba. Ese letrero que le ponen arriba, que decía, recitaba las siguientes palabras. Ese letrero decía: he aquí Jesús, Rey de los judíos. Le estoy explicando acá. Esa etiqueta arriba estaba diciendo el Padre: este sacrificio me pertenece a mí. Este sacrificio lo estoy entregando yo por nosotros. No sé si me explico la coherencia de lo que quiero del mensaje. Entonces, cuando a Cristo se le pone ese letrero que todos leemos INRI, pero que significa Jesucristo, Rey de los judíos, esa era la etiqueta que le estaba diciendo la humanidad, al pueblo, al mundo: este sacrificio pertenece al Rey de Reyes, al Señor de Señores, pertenece al Padre de las Luces, al Dios de los Espíritus, el único que puede quitar el pecado de la humanidad. En otras palabras, Jesús mismo le puso nombre al sacrificio.
el Dios del cielo le puso nombre a su sacrificio. Él lo marcó. Él estaba diciendo: este sacrificio no es de la vecina, este sacrificio no es de fulano de tal, este sacrificio es mío. Soy yo el que estoy entregando a mi hijo como ofrenda para quitar de una vez por todas toda maldición de enfermedad, toda maldición de pobreza, toda maldición de ruina, y todo por la sangre. Alguien diga conmigo: la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Por eso Juan dijo lo siguiente: dije, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo el Cordero de la familia fulana de tal. Él dijo: no es este Cordero, no le pertenece a nadie más. Él pone las siguientes palabras que dice Juan: he aquí el Cordero de quién. ¿De quién? Alguien que me ayude acá. ¿De quién era el Cordero? Era el Cordero de Dios. Él no vino a quitarle sacrificio a nadie. Él vino a poner sacrificio. En otras palabras, Él aparece en la escena de nuestra historia, no para pedirnos algo, sino para entregarnos algo. El primer principio que la Biblia establece del Dios del cielo es que Él no vino a pedir nada. Él vino a darnos todo. Por eso que cuando Él nos pide algo, lo que te está pidiendo es lo que Él ya nos entregó por herencia, por sacrificio. Él, lo que tú tienes, lo que yo tengo, le pertenece al Padre. ¿Habrá alguien que pueda creer eso conmigo? Por eso Juan dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era de Moisés ni de Juan, no era por los méritos de nadie, no era porque alguien más lo quiso dar, es por los méritos de Cristo. Diga conmigo: los méritos de Cristo. Ahora yo quiero hablarle a usted, señores, fue Dios. Diga conmigo: fue Dios el que trajo su propia ofrenda, su propio sacrificio. Fue su sangre derramada para sanidad y salvación de nuestros pecados. Ese letrero que ustedes leen ahí, que hemos visto en las películas, era lo que tradicionalmente se enseñaba. Se tenía que marcar el Cordero. Cuando dice el Cordero que quita el pecado del mundo, está diciendo es el Cordero que el Padre entregó para perdón. Era la manera en que Él nos estaba redimiendo, comprando. Porque lo que hizo Adán en el Génesis fue empeñar a la raza humana. Nos dejó embargados, nos dejó empeñados en la casa de empeño. Y lo que hizo el Padre a través de este sacrificio es comprar nuestra deuda. Él nos vino a redimir. Por eso que levante su mano y diga: la sangre de Cristo tiene poder para sanar, liberar y perdonar y quitar nuestra culpa, nuestros pecados. Por eso que cuando hablamos de la sangre, estamos hablando de la ADN. La sangre, en su máxima definición, o de la definición bíblica, hace referencia al líquido vital que corre dentro de nuestro organismo. Tiene que ver con un aspecto tiene que ver con algo que lleva vida, que corre dentro de nuestro cuerpo. Por eso que la Biblia dice bíblicamente: la sangre es la vida de un animal. La sangre en cualquier especie es la vida de esa especie. ¿Me estoy explicando acá? Por eso que el sacrificio tenía que ser con sangre. Ahora, por eso aparece Jesús como el mediador para decirnos: yo traigo mi propio sacrificio, yo traigo mi propia sangre. Ahora, pero sucede algo bastante interesante, y aquí es donde yo quiero hablar, porque no voy a predicar mucho en esta mañana, y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 4 verso 9. Y espero yo en esta hora poder hacer un paréntesis, porque mientras leo este pasaje me vienen muchas cosas a la cabeza. Génesis capítulo 4 verso 9 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho?, le pregunta el Señor. Y le dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Durante muchos años yo he leído este pasaje, y es interesante que podamos entender esto, porque todo el mundo de nosotros satanizamos siempre a Caín, y de alguna manera no entendemos su raíz. ¿Qué pasó con Caín? ¿Quién era Caín? Y la Biblia dice que cuando Caín nace, la Biblia dice: y Adán y Eva se unieron y nació Caín. No dice les nació un hijo, dice nació Caín.
Ahora, cuando tú estudias el nombre de Caín, el nombre de Caín significa adquirido de Dios. En la traducción original está diciendo: Eva, este hijo lo tuve con Dios. Es como cuando tú dices: el papá de este niño no eres tú, es fulano. Espero que no le haya pasado eso a nadie acá. Lo que estaba diciendo Eva: este hijo yo lo concebí con Dios. El papá de este muchacho se llama Dios. Eso es lo que dice la traducción original. Eva está haciendo una referencia y está diciendo: lo adquirí. No, Caín no nace como un fratricida. Él no nace como un asesino. Él no nace como un odiador envidioso de su hermano. Él nace concebido por Dios y una mujer. Me estoy explicando. Entiendas eso en sentido espiritual. Lo cual de entender que Caín nace con algo divino dentro de él. Eso divino es lo que yo le llamo propósito. Entonces significa que cuando, de hecho, entre David y Caín y Abel, Caín era el primogénito. Y lo que está diciendo la Biblia es que cuando Caín nace, la raza humana estaba en caos. Adán y Eva la habían regado, habían defraudado el plan y el propósito de Dios. Por eso es que cuando Eva dice: este hijo lo concebí, lo adquirí de Dios, eso significa el nombre de Caín, adquirido de Dios, adquirido por Dios. Está diciendo: este hijo no viene solo de carne humana, este hijo tiene un propósito divino. Porque el propósito de Caín no era matar a su hermano. El propósito de Caín era levantar, era ser esperanza para un Adán que había perdido el propósito. Era ser la luz de esperanza, era ser el proyecto divino. Él era el que tenía la antorcha para poder redimir a una generación. Parece que no le estoy hablando a nadie. Le voy a explicar esto. Caín no nace para ser malo. Caín nace en su ADN con un corte divino, en la que cuando él nace, la madre dice: lo adquirí de Dios. Nació uno que puede ser la esperanza de nuestra familia, uno que puede redimir nuestra nación. David nace con un propósito divino. Caín nace con un propósito divino, nace con una asignación del cielo, pero también tenía una parte humana. Y lamentablemente la Biblia dice que él estaba atado a esa línea también. Y entonces dice la Biblia que él se enfocó más en su parte humana y no liberó el potencial divino. Eso fue lo que hizo que asesinara la esperanza de los Abel que venían detrás. Parece que no le estoy hablando todavía, como que no hila conmigo usted. Cuando yo veo a Caín, y ayer mientras leí este pasaje, yo digo: ¿será que hoy nosotros nos convertimos en la iglesia Caín? ¿Puedo mirarlo a ustedes hoy y decirle: David, Dios no te llamó para estar allí? ¿Puedo decirle a usted con nombre y apellido: Dios no te llamó para sentarte en una silla? Dios no te llamó con ese propósito. Dios te llamó para ser la esperanza de una generación, para ser la esperanza de un país, para ser la respuesta de una sociedad, para que tú saques adelante la visión de Dios. Tú naciste con un propósito divino. En tu código genético dice: adquirido por el cielo, por Dios, para cosas grandes. Caín, ¿qué haces matando el propósito? Caín, ¿por qué estás matando la esperanza de los Abel? Dios no te llamó para vivir detrás. Dios no te llamó para que toda la vida sigas siendo el pianista de la iglesia, o para que toda la vida sigas siendo el que está tocando la batería detrás. Si en 2 años tú no te conviertes en un predicador que está sanando a los enfermos, tú no lo vas a hacer nunca. ¿Me estoy explicando acá? Cada vez que tú no cumples tu asignación, tú eres un fratricida, estás matándole la esperanza de alguien más. ¿Sabe qué significa el nombre de Abel? El nombre de Abel significa aliento. Cuando vez que usted no cumple su asignación, usted está quitándole el aliento de oportunidad a alguien más. ¿Qué haces, Caín? Ahora le voy a explicar esto de Caín.
El problema de Caín surge porque Caín no tenía a nadie más delante de él. Eva había caído y él nace como la esperanza. Papá y mamá se alegran, por fin alguien va a sacar adelante el apellido de la familia. Y no nos explicamos por qué. Si Dios te llamó porque tú naciste con un propósito. Le hablo a los amigos que están aquí, a los jóvenes que están acá. Dios no te mandó para fumar marihuana detrás de tu universidad y de tu colegio. Dios no te llamó para ser el que deshonra a la familia. Dios te llamó para ser luz, esperanza, redimir el apellido de tu casa, redimir a las Eva y a los Adán de tu familia. Dios te llamó para que seas parte del cambio. ¿Habrá alguien aquí que pueda celebrar conmigo esto? Pero decir, Caín no significa malo. Caín significa adquirido por el Padre. El problema no es que te llames Caín, el problema es que liberaste la parte que no debías. Porque si bien es cierto, en nuestra vida reside la naturaleza humana, la naturaleza de pecado. Señores, si no fuera por el sacrificio de Cristo, yo estaría pecando en esta hora. La razón por la que estoy aquí es porque estoy tratando de liberar al propósito que Dios puso dentro de mi vida, porque no quiero matar a los Abel que vienen detrás. Como Caín no tenía a nadie delante, no tenía un referente adelante, comenzó a mirarse a sí mismo. Comenzó a mirarse así. David, te tomé de ejemplo, papá, discúlpame. Te tomé de ejemplo. Se comenzó a mirar a sí mismo. No tengo ejemplo. Y entonces comenzó porque no tenía a quien ver adelante. Cuando tú no tienes a quien ver adelante, no tienes propósito. Porque delante tuyo tiene que estar el propósito, la visión. Allá voy. Cuando no tienes una montaña donde apuntar, no sabes para dónde ir. Ahí no tenía eso. Entonces, como no tenía dónde ir, comenzó a mirar su propia visión personal. Y todo lo que hacía, lo hacía más para él que para Dios. A diferencia de Abel, a diferencia de Abel, es que Abel sí tenía a quien seguir delante. Él miraba a su hermano Caín. Abel no tenía problema con sujetarse a su hermano Caín. Abel por eso, como él tenía a quien sujetarse, él tenía a alguien delante, a él no le costaba sujetarse a alguien. Porque él entendía que siempre delante de él iba a haber una persona mayor que él. No, lo estoy perdiendo, Dios mío. Cuando tú sabes que hay un propósito más grande que tú vas a hacer lo necesariamente posible para que se cumpla tu destino. Y todo lo que tú haces, tú lo vas a hacer para que funcione. Abel tenía a un Caín adelante. Yo me imagino que Abel decía: un día voy a ser como mi líder Anthony, algún día voy a ser como él. Pero adelante tenía un líder Anthony que estaba pensando más en él y terminó matando en lugar de un Abel. Pues siéntense, por favor. Déjame explicar algo. Eso explica la razón de por qué Caín hizo lo que hizo. Porque se enfocó más en sí mismo. Perdió el propósito en su vida. Si usted no entiende que la sangre de Cristo está hablando desde el cielo, diciendo: ¿a dónde están los Caín que yo llamé para redimir la esperanza de un país, de una nación? Si usted no puede escuchar la sangre de un Abel, mucho menos puede escuchar la sangre de un Jesucristo. El problema de Caín es que le pudo más su parte natural. El problema de la iglesia de hoy es que nos hemos convertido en los Caín de esta generación. Pregúntale al que está al lado: ¿eres Caín? Por eso Dios le sale al encuentro. Y me fascinan las siguientes preguntas que le hace. Voy a predicar corto aquí, así que agarre lo que más pueda. Yo sé que usted es muy inteligente, por eso usted no anota, pero le dice: y Jehová le dijo a Caín. Quiero que preste atención a la siguiente conversación. La razón por la que Dios le sale al encuentro a Caín es porque Caín era el hermano mayor. ¿Estás escuchando, hermano mayor? Cuando el papá no está en la casa, el hermano mayor es responsable.
cuando en la familia falta el padre y falta la madre, el hermano mayor es responsable. Tú tendrás que decidir en convertirte en un Caín que asesina el destino de los que vienen detrás, o te conviertes en la esperanza redentiva para los Abel que vienen detrás y le abres el camino para que se vuelvan en lo que Dios quiere que se vuelvan. Por eso Dios viene y no llama, sino cuando muere el muchacho, ya no llamó a Adán, ya no llamó a Eva, lo llamó a Caín. Le dice Caín y le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Cuál? El que con su, sí, tu amigo, ese que tú llamas amigo es tu hermano. ¿Por qué? Porque también por él Cristo fue a morir en la cruz del Calvario. Si tú tienes una vecina a la que no le has predicado de Cristo, esa vecina es tu hermana. Y Dios te está preguntando: Caín, ¿a dónde está tu hermano? La vecina, la que no has traído todavía a la iglesia. ¿Me estoy explicando acá? ¿A dónde está tu hermano? ¿A dónde están tus frutos? ¿A dónde están tus grupos? ¿A dónde están tus células? ¿A dónde está? Las células son parte de la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la pregunta que le hace es: ¿dónde está tu hermano? ¿A dónde está? Yo escucho a Dios diciéndome: Ángel, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los que yo te mandé a redimir, a hablarles, a comunicarles el mensaje de esperanza? ¿Dónde están los enfermos siendo sanos? ¿Alguien está conmigo acá? Me dice amén. Y la respuesta de Abel, de Caín, fue una respuesta tan absurda. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo ya le prediqué, ya no es mi culpa. Si en tu casa, en tu barrio, hay familias que no conocen a Jesús, si conoces a alguien en tu empresa, en tu trabajo, que no le has hablado de Jesús, tú eres un Caín asesinando a los Abel. Y Dios te va a pedir cuenta y te va a preguntar a ti: Caín, ¿dónde están tus Abel? ¿Qué le vas a responder a Dios? Si Dios te pregunta en esta mañana: Caín, ¿dónde está tu llamado? ¿Dónde está la asignación que puso en tu espíritu? ¿A dónde está el propósito? ¿Acaso es mi culpa que el pastor no me diera oportunidad? Los estoy perdiendo, Dios mío. ¿A dónde está? La siguiente pregunta, quiero que vaya conmigo ahí. Dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Y él le dice, y yo me imagino que el tema aquí era el haber matado a su hermano, y probablemente no sea su caso, entre comillas digo esto porque usted puede responderse: pero yo no he hecho, y le voy a decir algo, aún no hacer también te vuelve un homicida. Porque si tú estás viendo que están matando a alguien y tú no haces nada, tú te vuelves cómplice del que mató. ¿Me estoy explicando acá? No te quiero perder, Jeremy, resucita con ese piano. Toca al que está a la pared y dile: el no hacer nada también te hace un Caín que mata. Porque Dios te va a decir: ¿qué has hecho? Y no importa si tú le dices nada o hice algo, Él nos va a pedir cuenta. Señores, Cristo viene. Y te va a preguntar por tus Abel. Por eso se dice la Biblia: si la sangre del hombre como Abel, si la sangre de Abel tenía voz. Mira, cuando Abel estaba vivo, él tenía voz. Pero cuando Abel muere, Dios le dio voz a la sangre de Abel. Y entonces Dios le dice: la sangre de tu hermano clama por mí desde la tierra. Y le dice lo siguiente, preste atención a esto que voy a terminar mi mensaje. Dice: ahora pues, maldito seas tú, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Esto, ¿sabe lo que significa traducido? No importa lo mucho que usted prospere, no importa lo mucho que usted haga, no importa lo mucho que usted logre, usted siempre se sentirá vacío, porque su propósito en esta tierra es ser un comunicador y un mensajero de este evangelio glorioso. Y
poderoso. Si no le estás hablando a alguien, te estás convirtiendo en un Caín que mata a una generación. Ahora, mira lo que dice la Escritura. Dice la Biblia: y la sangre de Jesucristo habla mejor que la de Abel. A mí me fascina esta expresión, porque lo que la Biblia está diciendo es que lo que la sangre de Abel decía tal vez no era nada malo, pero la Biblia dice que estaba pidiendo justicia. Es decir, que cuando la sangre comenzó a clamar, la sangre le dijo a Dios: hay un justo que perdió la vida innecesariamente. Hay alguien que partió de la tierra antes de tiempo. Hay alguien que se murió con el propósito. Hay alguien que desperdició su talento y su llamado. Así que esa sangre vino con una demanda. Vino a decir: hazme justicia de este. Vino a pedir justicia de un hombre. Sin embargo, la sangre de Cristo, levánteme su mano y diga: la sangre de Cristo, en vez de venir a pedir justicia por causa tuya de lo que tú has hecho, viene a pedir justicia para ti y hablar mejor de lo que habló la sangre de Abel. La sangre de Abel viene a culpar, la sangre de Caín viene a redimir, la sangre de Jesús viene a redimir, la sangre de Cristo viene a perdonar, viene a sanar, viene a liberar. Por eso es importante que entendamos el propósito del nuevo nacimiento. Cuando usted acepta a Cristo de nuevo, la Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron. Diga conmigo: todas las cosas viejas pasaron. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, que dicho sea de paso, no existe tal cosa de escribe mi nombre en el libro de la vida. Eso no aparece en la Biblia. Aquí nosotros lo hacemos y en muchas iglesias lo hacen porque nos enseñó la tradición. Pero eso de que escribe mi nombre en el libro de la vida no es bíblico. No es que cuando tú vienes aquí recién Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Damas y caballeros, tu nombre ya fue escrito antes de que tú nacieras. Dice la Biblia que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida antes de que tú nacieras. En el libro de Dios están escritas todas las cosas. No es que recién Dios te viene a escribir en el registro civil. Cuando usted va al registro civil es cuando usted nace que lo inscriben, ¿sí o no? Usted lo de pequeño, pero en el reino de los cielos usted no ha nacido, pero usted ya está escrito en el libro de la vida del reino de los cielos. Lo que sí hace la Biblia es que dice que cuides tu salvación para que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Por eso Pablo empieza diciendo a los que rechazaron la gracia: cada vez que usted rechaza la salvación, cada vez que usted dice no, otra vez será, otro día será, usted está borrando su nombre del libro de la vida. ¿Está conmigo acá? Me dice amén. Toca al que está a la par y le pregúntale: ¿tu nombre sigue escrito o lo borraron ya? Por eso Pablo habla y dice: no rechaces la gracia ni el sacrificio de Cristo, el intermediario, la sangre que fue rociada, la sangre que habla mejor que la de Abel. No es que tu nombre recién va a ser escrito, tu nombre ya fue escrito. Usted no había nacido, pero tu nombre ya existía. Así como te llamas, ese nombre feo que usted tiene, ese nombre en el cielo te lo pusieron. Y a Dios decidió que tú ibas a nacer. Levante su mano y diga: Dios ya sabía que venía este muchacho a la tierra. Dios ya sabía que te iban a nacer hijos en esta tierra. Tu nombre está escrito allí. No permitas que te lo borre nadie. No rechaces el propósito de Dios en tu vida. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, usted no solamente acepta a Jesús, acepta su sangre. Usted acepta el sacrificio, usted acepta la sangre. Y cuando usted acepta la sangre, usted acepta el ADN. Lo que pasa en la cruz del Calvario, cuando usted acepta a Jesús, es que hay una transferencia de ADN. La sangre nuestra está contaminada, pero cuando aceptas a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Dios limpia nuestro pecado, Dios quita nuestro pecado, Dios quita toda maldición en nuestra genética, Dios sana toda enfermedad, Él rompe toda maldición. Habrá alguien que lo crea. Dios sana, liberta, porque la sangre de Cristo tiene el poder. Alguien diga: hay poder en la sangre de Cristo. Toda maldición es quitada.
Por eso que no somos, escúcheme, no somos santos por, la Biblia dice que fuimos separados para Él. Usted no es santo porque usted hizo un sacrificio. Usted es santo porque la sangre de Cristo nos santificó. Tú no eres santo por tu sacrificio. Usted no es santo por la ofrenda que das. Usted no es santo por el diezmo que da. Usted no es santo por la célula que abre. Usted es santo por la sangre del Cordero. Porque la palabra santo significa separado. Usted no es santo porque se pone una falda larga. Usted no es santo porque usted se viste como evangélico. Usted no es santo por las cosas que usted haga o diga. Usted es santo por la sangre de Cristo. Es la sangre del Cordero la que te hace santo. Alguien está aquí. La iglesia no es santa porque las luces son blancas y tenemos unas palomitas acá. Es santa por la sangre de Cristo. No es tu sacrificio, es el sacrificio de Cristo. Por eso significa, santo significa separado para un propósito, separado para un servicio. Hay gente aquí que está separada pero no sirve. La palabra separado significa santo. Hay gente aquí que Dios los llamó a santidad y probablemente se portan muy bien y no pecan. Pero el no hacer nada con tu propósito también es llamado pecado. Por eso la Biblia dice, fuimos separados, llamados a santidad para servir. Alguien diga, para servir. Diga una vez más, para servir. ¿Estás siendo usado por Dios?